buenos días a todos los asistentes. Gracias primero por conectarse a la reunión, espero que sea del agrado de todos. Mi nombre es Jennifer Franco Galvis, soy médica egresada de la Universidad Industrial de Santander, actualmente residente de pediatría de la Universidad de Antioquia. El tema que en esta mañana voy a tocar es acerca del abordaje inicial del niño que no come. Mi asesora para esta charla fue la doctora Adriana Patricia Osorno, nutricionista y dietista especialista en nutrición infantil. Este es el contenido que les propongo. Iniciaré con unas generalidades, algo sobre epidemiología, el desarrollo alimentario normal en los niños, la etiología, cuáles son los principales problemas de alimentación, una apuesta para el abordaje y finalizaré con unas conclusiones. Este es un motivo de consulta frecuente en pediatría. Encontramos muchas veces mamás que llegan a la consulta manifestando no me come nada, está desganado con la comida, no quiere comer, me rechaza la comida. Generalmente esto ocurre porque existen muchas expectativas que muchas veces no son realistas sobre el potencial de crecimiento o la capacidad que tiene un niño para consumir ciertos alimentos a edades distintas, lo que da como resultado que pueda existir una percepción falta sobre una falta de apetito o selectividad alimentaria. Y esto trae como consecuencia ansiedad que lleva a los padres muchas veces a incurrir en prácticas de alimentación que son inadecuadas, que lo que hacen es promover aún más los problemas de alimentación. Si empezamos con las definiciones, entonces hay que entender que el hambre es esa sensación de vacío gástrico que se da por la necesidad de comer, que el apetito es el deseo selectivo de comer determinados alimentos que va a desencadenar la motilidad gástrica y una estimulación hipotalámica, que la saciedad es este deseo de parar de comer y que la anorexia es el rechazo de alimentos por ausencia de hambre o apetito. El hambre entonces incita para empezar a comer, el apetito busca determinados alimentos y la saciedad obliga a que pare de comer. Los problemas de alimentación en los bebés y los niños pequeños son bastante comunes. La mayoría de los niños sanos que se van a desarrollar y crecer con normalidad y estos problemas generalmente no van a ser graves y se pueden tratar de una forma conservadora. Las causas son muy variadas y se dice que todos los problemas de alimentación generalmente son multifactoriales. Y aunque algunos niños tienen dificultades que vienen desde el nacimiento, otros en cambio se estancan en su proceso o luchan por avanzar en la aceptación de una variedad de sabores y texturas. Incluso hay otros que pueden presentar regresión en las conductas alimentarias. ¿Por qué es importante entonces hablar del niño que no come? Porque esos problemas de alimentación que se generan son una gran fuente de morbilidad que afecta la calidad de vida y que es un factor de estrés para la vinculación familiar social, convirtiendo la hora de comer en una verdadera batalla campal, lo que puede reforzar las conductas alimentarias problemáticas del niño e intensificar los esfuerzos que, a pesar de que son bien intencionados, no son guiados de la mejor manera por los padres a la hora de comer. Muchas veces se tiende a creer, en el caso de la madre, que es la que la mayoría de las veces hace la alimentación, que ella tiene la culpa, que no ha preparado de forma adecuada la comida o que no ha sabido dársela de la manera correcta o simplemente que no ha educado bien a su hijo. Y pueden tomárselo como un asunto que es bastante personal, que va a aumentar esos niveles de ansiedad que presentan las familias. Sobre la epidemiología, el 50% de los padres han informado sobre problemas de alimentación en sus hijos, aunque la mayoría de estos trastornos son leves o pueden tratarse de percepciones erróneas. Hasta un 5%, en hasta un 5% de los niños puede existir un verdadero problema.
Estos tienden a aparecer entre los 0 y los 6 años y son más frecuentes en los menores de 3 años. Hay que prestar gran atención a etapas importantes como son la transición de la alimentación, pasando de la lactancia materna a la alimentación complementaria con el uso de utensilios. Su incidencia es difícil establecerla con claridad, ya que son muy heterogéneos y no está claro si es que la incidencia de los problemas de alimentación está en aumento o si tanto los padres como los profesionales de la salud nos hemos vuelto más conscientes de ellos. Hay que comprender que para el desarrollo alimentario de los niños existe un tránsito hacia la alimentación. Inicialmente es la madre la que ofrece el pecho y afecto a su hijo durante la lactancia materna y luego ella pasará a elaborar los alimentos que van a actuar como objetos intermedios en la relación madre-hijo y ella va a intentar que el niño los reconozca, los acepte, los pruebe, les guste y que se los acabe comiendo. Entonces aparece una nueva relación alimentaria, pero muy importante es comprender que el proceso requiere un paso a paso, que el niño necesita su tiempo y que por repetición se van a ir estableciendo ciertos hábitos, normas y límites en esta relación alimentaria. Si hablamos por etapas de este proceso de transición alimentaria, es importante la adquisición de ciertas habilidades. En el caso del lactante mayor, este debe pasar completamente del pecho o del biberón a la taza aproximadamente a los 2 años de edad. Y es un punto importante porque administrarle cantidades de volúmenes de bebidas que son muy calóricas en el tetero, por ejemplo, puede llevar a una sobrealimentación o a una disminución de la ingesta de alimentos sólidos que con el paso del tiempo puede verse en una desnutrición. También deben adquirir la habilidad de autoalimentarse, entonces entre los 6 y los 12 meses los bebés aprenden a agarrar la comida, primero con la mano y luego entre el índice y el pulgar. Comer alimentos sólidos en el lactante es un periodo crítico, porque los bebés que se han expuesto a alimentos sólidos antes de los 9 meses de edad tienen más probabilidades de comer una amplia variedad tanto de frutas como de verduras y menor probabilidad de tener problemas de alimentación a la edad de 7 años. Por eso es importante la edad de la introducción de estos. Otra de las habilidades que ellos tienen que aprender es perdón. Sí se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, está bien. ¿Tú lo tienes ahí en presentación? Sí, sí, señora. Sí, está bien. Bueno, perdón. Entonces, entre los 16 y los 17 meses, los niños adquieren la capacidad de poder rotar la muñeca y esto les permite la transferencia de los alimentos del tazón a la boca. Hacia los 24 meses de edad, la mayoría de los niños ya están listos para consumir una dieta muy similar a la de los adultos con ciertas modificaciones para evitar eventos de asfixia. Parte de entender cuál es el desarrollo de esta transición alimentaria está en entender que hay ciertos comportamientos que van a ser normales en la presentación, como son jugar con la comida, estas conductas como tocar, oler, llevarse la comida a la boca, incluso escupirla, va a preceder a la aceptación o a la voluntad que tenga el niño muchas veces de probar o de comer esos nuevos alimentos. También puede existir como una variante de la normalidad, que exista una disminución en la variedad de la dieta y se manifieste con una resistencia a probar nuevos alimentos. Entonces los niños tienden a comer una cantidad limitada de pocos favoritos que van a poder aceptar de una manera tranquila. Si hablamos ahora del preescolar, el preescolar es mucho más consciente del entorno de alimentación y de las señales ambientales que afectan la selección de alimento y los patrones de ingesta. Estas señales ambientales son
la hora del día en la que se ofrecen los alimentos, el tamaño de la porción que se les sirve, la restricción que exista de ciertos alimentos, la presión que hay a la hora de comer, incluso las preferencias y las conductas alimentarias de los demás son señales que van a influir en la aceptación de los alimentos. Sin embargo, ellos tienen afectada su capacidad para sentarse a la mesa porque su capacidad de atención está bastante limitada, ¿sí? Entonces, ellos están más interesados en hacer otras actividades que permanecer mucho tiempo sentados en la mesa, por lo cual al niño preescolar se le debe animar a que se siente con la familia durante un periodo de tiempo aproximadamente entre 15 a 20 minutos durante las comidas, incluso si ellos deciden no comer, porque esto le permite a los cuidadores la oportunidad de poder modelar conductas alimentarias y promover elecciones de alimentación saludables en los niños. En el caso del escolar, estos ya comprenden conceptos básicos de alimentación, por lo cual ya pueden ayudar con la planificación de las comidas, la preparación de los alimentos y las tareas a la hora de comer. Lo que debemos hacer es brindarles un refuerzo positivo cuando ellos toman decisiones saludables en la alimentación en casa, porque esto les va a ayudar a tomar estas mismas decisiones saludables fuera del hogar. Dentro de este desarrollo y transición alimentaria, entonces la adquisición de la conducta alimentaria va a depender de la interacción de varios factores, como ya les he ido mencionando, que pueden ser propios del niño, dependiendo de su estado de maduración, de su temperamento, de las experiencias personales y de las necesidades médicas que tengan de forma individual, y de factores ambientales como son la dinámica familiar, las prácticas dietéticas, la etnia, y la accesibilidad que tengan a los alimentos. Un problema de alimentación puede entonces ser el resultado de la afectación de cualquiera de estos factores. Centrándonos un poco en cuál es la etiología de los trastornos de la alimentación, podemos encontrar problemas de comportamiento. Entonces, la existencia de malas interacciones entre el cuidador y el niño, donde predomina el control a la hora de que el niño debe comer, puede generar una aversión a los alimentos. Y esto pues interferir en la adquisición de una alimentación saludable. También comportamientos relacionados propios del niño con las sensaciones, a ciertas texturas, consistencias, temperaturas u olores de los alimentos. Incluso actividades exploratorias, dependiendo de la edad del niño, van a limitar el tiempo en que estos se concentran en comer. También puede haber la disminución del apetito, y esto puede deberse a diversas causas, como son una mayor ingesta de una bebida, un ejemplo, una bebida no nutritiva o un alimento con una mayor densidad calórica que va a producir saciedad temprana y pues, disminución del apetito. La existencia también de enfermedades de tipo gastrointestinal, como pueden ser una enfermedad celíaca, una intolerancia a diferentes alimentos, una enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras, también enfermedades renales, cardíacas o pulmonares que pueden acompañarse de anorexia, vómitos, saciedad precoz, dolor abdominal, que son síntomas que no van a generar apetito en el niño. El uso de ciertos medicamentos, como pueden ser estimulantes, inhibidores de la recaptación de serotonina o anticonvulsivantes, también condicionan que exista una interferencia con este ciclo de apetito. Y no menos importante, la existencia de condiciones psicosociales estresantes en los niños que hacen que simplemente no tengan un deseo de comer. Sabiendo cuáles son las causas, tenemos que identificar además unos factores de riesgos que nos van a orientar hacia que existe un problema de alimentación. Y puede ser la existencia de dificultad en la alimentación a edades tempranas, por ejemplo en la edad del lactante, la presencia de cólicos frecuentes, vómitos o problemas y dificultades durante la succión. Se ha descrito que esos problemas de alimentación son más comunes en primogénitos, en niños con antecedente de bajo peso para la edad gestacional, niños con ausencia de lactancia materna exclusiva,
cuando ha habido un retraso en la introducción de los sólidos más allá de los 9 meses de edad, también la existencia de prácticas inadecuadas a la hora del destete, tanto del pecho materno como del el biberón en aquellos que lo han usado, las prácticas inadecuadas de alimentación temprana, que ya vamos a profundizar un poco en esto. Si hay una historia previa de enfermedad significativa, como les mencionaba, que condicione una disminución del apetito, la existencia también de conflictos entre los cuidadores y los niños a la hora de comer. Y también la historia parental de ansiedad, si los padres tienen a su vez trastornos de alimentación y si existe una preocupación por la imagen corporal, pueden ser los factores de riesgo a los cuales tenemos que estar alerta. Existen prácticas que son inadecuadas a la hora de la alimentación, y esto es porque cuando hay ansiedad por el peso de un hijo o porque éste ingiera una cantidad de alimentos que yo coloco en la mesa, se tienden a usar estrategias de alimentación que pueden ser controladoras, con indicaciones que son físicas, de tipo coercivo, una alimentación forzada y otras técnicas de presión para que el niño coma. También las horas de comida socialmente descoordinadas. Hay muchos lugares y muchas familias que tienen horarios de alimentación que no son fijos, que van a depender de si en ese momento está la disponibilidad de la preparación, de la compra o no, y no se genera un hábito regular de alimentación. También cuando los padres no sirven como modelos y tienen unas prácticas inapropiadas de alimentación de las cuales pues sus hijos van a aprender. Y en cuarto lugar, no menos importante, es el uso de distractores, por ejemplo, el uso de pantallas. Inicialmente estas se usan para persuadir de que los niños se acerquen a la mesa a comer, más allá incluso de una sensación de hambre o de saciedad que tenga el niño, simplemente porque se coman los alimentos que se les han servido. Esta distracción, entonces, lo que tiene, la función que tiene es ejercer control sobre ese momento de la alimentación del niño, y no podemos olvidar que comer mientras se ve televisión o se hace uso de pantalla se ha asociado con un mayor índice de masa corporal y de riesgo de sobrepeso en la adolescencia y en la edad adulta. Esta es una propuesta de abordaje inicial para poder, después de conocer cuáles son estos factores, irlos asociando y poder detectar así y manejar los trastornos de la alimentación. Entonces, una función que tiene el médico es de, primero hay que descartar que exista un compromiso por causas orgánicas, sobre todo cuando se ha afectado la parte nutricional del niño. Y para esto se tiene que estar muy atento a las banderas rojas o signos de alarmas que nos van a indicar si se trata de una causa u otra que requieran atención médica y tratamiento especializado, porque nos podemos encontrar ante un verdadero trastorno de la conducta alimentaria que ya requiera de una adecuada orientación para llegar a evitar que se presenten situaciones graves. Dentro de las banderas rojas orgánicas encontramos la presencia de disfagia, dolor con la alimentación, deglución incoordinada con presencia de tos, aspiración o neumonías recurrentes, vómitos, diarrea, sangre en las heces. También niños que tengan un retraso en el desarrollo o que se presenten con síntomas crónicos cardiorrespiratorios. Entonces, esto es algo que nos debe estar, nos debe poner en alerta sobre que podemos estar ante un problema más allá del conductual que requiere atención especializada de forma inmediata. Y tenemos las banderas rojas conductuales, y es cuando existe una fijación selectiva por ciertos alimentos, cuando ocurre un cese brusco en la alimentación tras un desencadenante, cuando identificamos que se ha incurrido en una alimentación forzada o la presencia de náuseas anticipatorias antes de la introducción del alimento, nos pueden indicar que hay un problema de alimentación de tipo conductual.
Una vez identificado las banderas rojas, tenemos que pasar hacia la evaluación del niño. Entonces debemos hacer una evaluación del crecimiento y desarrollo de los niños, evaluar su función y capacidad motora oral, así como la presencia de antecedentes de enfermedades que nos indiquen que puede estar ante un problema orgánico, la descripción del problema por parte de los padres, porque esta nos puede revelar problemas como que hay falta de señales de hambre en el niño, porque existen tiempos prolongados para alimentarse, y la presencia de alguna de las banderas rojas anteriormente mencionadas, o el rechazo o simplemente los comportamientos que presenta el niño durante la alimentación. También es importante que haya una descripción de la dieta actual, como con las texturas, y una descripción del entorno alimentario típico del niño, y una descripción del entorno social y de la dinámica familiar en la cual vive el niño. Observar el proceso de la alimentación mientras el niño come alimentos que son normalmente se le ofrecen en casa, utilizando utensilios familiares, brinda la oportunidad al personal de salud de evaluar cuál es el interés y la respuesta del niño a los alimentos presentados, cuál es la disposición que éste tiene para aceptar esos alimentos, y determinar las respuestas de los cuidadores durante la alimentación. Y es que evaluar esta respuesta del cuidador es muy importante, porque los padres pueden sentir una fuerte presión a la hora de alimentar al niño para darle cierta cantidad de comida, cuando ya existe una historia temprana de un aumento lento del peso en los niños. Debemos indagar si al niño se le permite o no, se le da la oportunidad de alimentarse por sí mismo y de experimentar con nuevos sabores, ya que muchos padres encuentran que alimentarlo, o sea, darle el alimento es mucho más eficiente que dejar que el niño intente alimentarse por sí solo. Y nos permite evaluar los comportamientos de alimentación desadaptativos que pueden haber sido reforzados de forma inadvertida por los padres por este momento de tensión. La alimentación debemos verla como un acto relacional, y es por esto que es fundamental saber cuál es esa interrelación que existe entre los padres y los hijos, que puede condicionar una adecuada conducta alimentaria o la aparición de un problema de alimentación. Además, identificar esta interacción nos va a ser útil para poder desarrollar una estrategia terapéutica posterior. Dentro de las respuestas del cuidador que nos podemos encontrar está el estilo responsable o asertivo. En este caso tenemos unos padres que van a guiar al niño en la alimentación, fijando los límites, sin tener que recurrir a las técnicas de coacción. Son padres que se ven sensibles y afectivos, que hablan positivamente de la alimentación con sus hijos y se convierten en modelos alimentarios. Ese es el estilo educativo más adecuado, porque consigue que el niño pueda reconocer adecuadamente estos signos de hambre y saciedad, y le permite así la adquisición de una dieta equilibrada para su edad. Pero también podemos encontrarnos con el estilo controlador autoritario, y es en el cual los padres van a ejercer un control estricto sobre el niño, llegando muchas veces a la fuerza, al castigo físico, a la coacción, ignorando las señales de hambre y saciedad en el niño. Entonces, cuando nos encontramos con este estilo, se tiende a convertir la hora de la alimentación en una batalla, que pues esto va a ser claramente contraproducente a mediano plazo en la adquisición de todos estos hitos de alimentación. Un tercer estilo que nos encontramos es el estilo indulgente o permisivo. En este caso, el niño hace lo que le place sin establecerse ningún límite. O sea, el niño come lo que él quiere, donde él quiere y cuando él quiere. Y esto va a condicionar una dieta inadecuada y un mayor riesgo de obesidad. Y por último, tenemos el estilo negligente, en el cual
hay una falta de responsabilidad porque no se establecen ni pautas ni límites, se están ignorando las necesidades afectivas y físicas de los niños y puede llegar a tener consecuencias graves para la salud, tanto física como mental de los menores. Otra parte muy importante dentro del abordaje del niño que no come es hacer una historia dietaria. Pueden existir muchas dificultades a la hora de documentar esta historia dietaria, pero generalmente se les debe pedir a los padres que hagan un registro de todo el tipo de alimentación que se le sirve al niño, incluyendo la forma en la que se prepara, si hay uso de condimentos adicionales, incluso de la cantidad de alimentos, y de las medidas domésticas o del estilo común que existe en la casa a la hora de la alimentación. Entonces se les pide un registro de 3 días de cuál es el consumo de alimentos y bebidas. Entonces, cuál es el tipo de alimento proporcionado, el número de las comidas, incluyendo los refrigerios, el uso de dietas o fórmulas especiales, si hay uso de complementos para la alimentación, la historia de alergia, intolerancia o evitación de ciertos alimentos, que describan cuál es el comportamiento inusual en la alimentación o la dificultad que se presenta, y también que describan si hay dificultades a la hora de masticar o de tragar. Este informe es muy útil, pero muchas veces puede ser inexacto, y esto es porque la ansiedad con la que ya vienen los padres puede tender a sobreestimar o subestimar el consumo de alimentos del niño según pues la naturaleza del problema nutricional. Sin embargo, es una herramienta de la cual podemos usar para generar cuál es la estrategia de manejo en estos menores. Si hablamos entonces de cuáles son los principales problemas de alimentación, tenemos la rumiación, que es esta regurgitación de alimentos ingeridos de forma reciente que se vuelven a masticar pues antes de volver a tragarlos, o en algunos casos se pueden escupir, y es un proceso que se produce, que se puede repetir varias veces. Esta experiencia se ha descrito como placentera o relajante en el caso de los lactantes como forma de autoestimulación. También se ha descrito en relación con una privación emocional, y es por esto que es mucho más frecuente en niños que están institucionalizados. Existe una postura típica que se describe como espalda arqueada, con inclinación hacia atrás de la cabeza y contracción de los músculos abdominales para traer este bolo alimentario de nuevo a la cavidad oral. Pero puede traer grandes complicaciones como son la desnutrición, halitosis, daño dental, anomalías electrolíticas y dolor abdominal. Para su diagnóstico requiere entonces que haya habido un periodo de alimentación normal de al menos un mes de duración antes de la aparición de la regurgitación, y su evaluación y la evaluación de este problema se destina en identificar cuáles son esas situaciones de tipo emocional, muchas veces, que van a desencadenar los síntomas. Otra es la alimentación selectiva, que es muy común en los niños preescolares, más frecuente en los niños que en las niñas, y es cuando existe una variedad muy limitada de alimentos que ellos aceptan, y una extrema renuencia a probar nuevos alimentos. Sus preferidos van a ser los bocadillos o los alimentos basados en carbohidratos, lo que va a condicionar pues que no se adquiera un desarrollo de habilidades a nivel motor o digamos el uso de los cubiertos en los niños. Este tipo de patrón de alimentación va a llevar a la exclusión de las normas sociales relacionadas con la alimentación, porque se convierte en un verdadero problema salir comer fuera de la casa con esos niños que reciben tan pocos alimentos. Otro es las fobias alimentarias, y aquí es muy importante entender que el miedo específico a cierto alimento va a variar con la etapa de desarrollo del niño. Entonces se presenta un patrón de alimentación que es rígido, con una restricción de ciertos alimentos, incluso de la cantidad que se ingiere de esto, lo que puede condicionar una pérdida de peso. Suelen ser eventos secundarios que se siguen de un periodo normal de alimentación. Incluso muchas veces se va a identificar eventos desencadenantes
en algunos de los casos y se han descrito asociados a depresión, ataques de pánico, ansiedad social y dificultades con la separación. El rechazo a los alimentos, esta es una experiencia que muchos padres han tenido en algún momento durante el desarrollo de sus hijos. Entonces, comportamientos como llorar, hacer rabietas, escupir la comida en la edad del lactante o ya en edad preescolar, retrasar la comida hablando. El niño trata de negociar qué va a comer, se levanta de la mesa varias veces durante la comida, incluso se niega a comer gran cantidad durante el momento de la comida. Esto se ha vinculado a otros tipos de comportamiento oposicional en los niños y existe un evento desencadenante inicial que y los eventos posteriores van a perpetuar este síntoma. Me explico. Puede ocurrir un desencadenante inicial, por ejemplo, en los niños que han sufrido una enfermedad o un trauma, y existen eventos posteriores como es rechazar la alimentación que van a cumplir una función psicológica pudiéndoles permitir la expresión de enojo, frustración o de rechazo que se manifiesta con el rechazo de los alimentos. Es por esto que, porque es una amplia gama de problemas de alimentación los que se describen, se han establecido 3 categorías para hacerlo mucho más dinámico en cuanto al comportamiento del niño y el estilo de alimentación de los cuidadores. Entonces iniciamos con los niños que tienen poco apetito. Estos niños representan el 25% de los problemas de alimentación. Puede ser debido a percepción errónea cuando hay una preocupación excesiva de los padres porque el niño coma, y lo que se puede hacer es explicar que hay variaciones de la normalidad y que podemos demostrarle un patrón de crecimiento normal y hacer una revisión de las pautas de alimentación. Tenemos también el niño que es activo pero con apetito limitado. Este niño es un niño inquieto que está más interesado en jugar y en hablar que en comer, y entonces este niño evita generalmente la alimentación por horarios, y lo que hace es que cada cierto tiempo está buscando algo que comer y así está saciando su deseo. Tenemos también el niño apático o retraído, y es este niño que es desinteresado por la alimentación y por su entorno, y este es muy importante porque se ha asociado con una privación de alimentos. Entonces, determinadas poblaciones o determinadas regiones geográficas las podemos encontrar, porque la ingesta deficiente crónica pues va a disminuir el apetito, y esto nos va a dar como resultado entonces un niño que está inactivo, un niño que está desconectado, incluso letárgico. Y el niño con poco apetito secundario a una enfermedad orgánica, porque pues estas per se van a provocar un descenso en el apetito, y estas ya requieren un abordaje individualizado de cuál es la patología que puede estar causando esa alteración del apetito. ¿Cómo podemos mejorarlo? Entonces, generalmente se puede hacer uso cuando no hay un problema orgánico de alimentos, aumentar la ingesta calórica en estos niños, ya sea con alimentos fortificados o con suplementos con alto contenido calórico cuando existe un compromiso nutricional. Estos niños pueden llegar a requerir entre 100 a 300 calorías adicionales al día que los niños sin un problema de alimentación, y se deben hacer una eliminación de estos cuando ya no sean necesarios para no desplazar los alimentos que el niño ha ingerido. Y esta pregunta que traigo acá es una pregunta que es muy frecuente, a la cual nos vamos a enfrentar, y es el uso de medicamentos para abrir el apetito. Entonces, cuando nos enfrentamos a un niño que tiene una disminución del apetito, puede surgir esta pregunta durante la consulta. Y para dar respuesta a ella, entonces voy a mencionar algo acerca de la ciproheptadina, que es un antagonista de la serotonina y de la histamina, que inicialmente se introdujo para tratar enfermedades alérgicas, pero en 1959 en niños que sufrían de fiebre del heno, en el cual se hizo uso de este medicamento, se encontró que esos niños tenían un aumento significativo del apetito, un aumento del peso corporal y un aumento del crecimiento lineal como efectos secundarios al uso de la medicación. Entonces, muchas investigaciones
han ido a estudiar cuál es la utilidad de este medicamento como un estimulante del apetito en los pacientes desnutridos, pacientes y con bajo peso en diferentes condiciones de salud. Traigo esta revisión sistemática que buscaba identificar el uso de la ciprofloxacina como estimulante del apetito. Esta revisión sistemática incluyó estudios de cualquier diseño que exploraran la eficacia del uso de la ciprofloxacina como un estimulante del apetito en todos los grupos de edad y en varias poblaciones. Los resultados que ellos buscaban eran el aumento de peso, la estimulación del apetito y el aumento de la ingesta calórica y nutricional. Específicamente para el resultado del uso de la ciprofloxacina en niños desnutridos y con bajo peso, se encontraron 10 artículos, de los cuales 8 eran ensayos clínicos aleatorizados, que incluyeron 509 pacientes. Sin embargo, ninguno de estos estudios incluyó medidas objetivas sobre el apetito. Y la variación de la edad de la muestra del estudio, que iba entre 1.3 años a 16 años, el diseño de los estudios, la dosificación del fármaco, las descripciones del medicamento y la duración de los ensayos clínicos impidieron que se pudiera completar un metaanálisis para los resultados que ellos querían evaluar. Y aunque la ciprofloxacina se ha descrito como un medicamento que es seguro, que es bien tolerado, que tiene utilidad para facilitar aumento de peso en ciertas poblaciones, se necesitan muchos más estudios controlados, aleatorizados y prospectivos en el futuro en pacientes que tengan bajo peso, que incluyan las medidas objetivas del apetito y la ingesta para comprender entonces mejor cuál es el mecanismo por el cual este medicamento ayuda en el aumento de peso antes de poder decir nosotros que se recomienda usarlo para, entre comillas, abrir el apetito. Otro niño que nos vamos a encontrar muy frecuentemente es el niño selectivo. Entonces son esos niños que rechazan ciertos tipos de alimentos específicos. Estos niños representan los 2/3 de los niños identificados con problemas de alimentación y son los niños que se conocen como comedores selectivos o quisquillosos. Esta selección inicia entre los 12 y los 24 meses de edad, generalmente cuando se está culminando la incorporación de los sólidos en la dieta, y puede persistir hasta en un 22% de los casos. Los niños tienen un menor consumo de alimentos que el resto de los niños de su edad, y aunque crecen y se desarrollan de forma normal, estos tienden a hacer rechazo sobre todo de alimentos como frutas, verduras, carnes, y esto va a generar dietas con un mínimo contenido de fibra y unas dietas muy limitadas, por lo cual esos niños pueden llegar a requerir después de una valoración una suplementación de micronutrientes como pueden ser la vitamina D, E, calcio, hierro y zinc, porque el crecimiento se va a ver afectado en aproximadamente en el 5% de los casos de los niños con selectividad. Pero también nos podemos encontrar con un niño que presenta una alta sensibilidad, alta selectividad, y esto nos puede estar indicando un problema más severo. Estos niños que limitan la dieta a 10 o 15 alimentos, y esta selectividad puede estar relacionada con problemas de procesamiento sensorial, como es en el caso de los niños con un trastorno del espectro autista. Y es por esto que debemos estar muy atentos a cuáles son las banderas rojas que van a presentar. ¿Cómo podemos mejorarlo? Haciendo una exposición frecuente a nuevos alimentos, con una familiarización de los niños con la alimentación a través del juego y del tacto, y sirviendo a los padres como ejemplo de alimentación. Cuando la selectividad alimentaria ya se describe como grave, se debe recurrir entonces a terapias de integración sensorial, que estas van a ir con un avance gradual de las texturas para lograr la aceptación por el niño de una forma más fácil, entendiendo que eso requiere tiempo y un abordaje profesional, y una terapia conductual que pueda ayudar a reforzar la aceptación de los alimentos y también hacer
disminución del rechazo desadaptativo que puede ocurrir con muchos alimentos. Y por último tenemos el niño con miedo a comer. Este es el menos común de todos los problemas de la alimentación, representando el 1%, y podemos encontrarlo como una percepción errónea en el caso de los lactantes que se presentan con un llanto excesivo, que se percibe de forma errónea como hambre y son forzados a comer. También el miedo a la alimentación como una experiencia negativa previa traumática que va a condicionar el rechazo. Entonces, niños que han sufrido atragantamiento o que se han quemado la boca con alimentos calientes o en los cuales simplemente se les ha forzado a alimentarse, van a desarrollar un rechazo por miedo. Y el niño que tiene el miedo a comer por causa orgánica, y es pues que cualquier causa que origine dolor en el niño va a condicionar un miedo a la alimentación. Podemos ayudarnos con el cambio del entorno de alimentación porque ayuda a disminuir las asociaciones negativas con experiencias en la alimentación. Por ejemplo, cambiar el lugar o la silla en la que se sienta el niño y hacer uso de utensilios alimentarios alternativos. También la terapia de juego con la comida es útil, y la terapia conductual porque va a aumentar secuencialmente el contacto con los alimentos. Ya para finalizar, ¿cuál debe ser la intervención nutricional? Entonces, debemos partir de un asesoramiento nutricional con modificación en el comportamiento alimentario, acompañándonos de asistencia psicosocial, tanto para el niño como para su familia. Educar en pautas básicas de alimentación a los padres es útil, como decirles que el ambiente de alimentación debe ser un ambiente relajado, que se debe limitar la duración de las comidas a 20 a 30 minutos y dividir las comidas entre 4 a 6 comidas al día dependiendo de la edad. Esto para enfatizar entre el hambre y la saciedad del niño y así poder fomentar este deseo de comer. También se deben servir alimentos que sean apropiados para la edad y el desarrollo del niño, las cantidades apropiadas, y los padres deben elegir el tipo de alimento, los horarios y el lugar de alimentación, y el niño va a decidir cuánta cantidad de alimento quiere ingerir dependiendo de este proceso de hambre, saciedad y apetito que él tenga. Se debe hacer una introducción de alimentos nuevos de forma sistemática y alentar a la alimentación independiente del niño, que él tenga sus utensilios para que pueda adquirir este hábito. Como padres se debe tolerar el desorden y la suciedad propia de la edad y de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, evitar los distractores durante las comidas. Los padres deben estar como modelos de buenos hábitos alimenticios, y algo muy importante es que se debe hacer evitar el uso de fármacos estimulantes del apetito o sustitutivos y más bien centrarse en conseguir una buena educación alimentaria. Como pediatras debemos hacer una promoción de una alimentación autónoma, dando información realista sobre cuáles son las necesidades nutricionales y las conductas alimentarias del niño a cada edad, e informar a las familias que van a existir reacciones que son previsibles durante la alimentación y darles pautas para que ellos puedan afrontar de forma adecuada esto. La función del personal de nutrición va a ser centrada en una disminución de la ansiedad a las familias, fomentando que el niño experimente con la comida de forma repetida, lúdica, sin prisas ni acosos, que haya una dieta equilibrada con una oferta de alimentos diversos, y que se le enseñe al niño la transmisión del placer por la alimentación. Y muy importante, no usar la alimentación como premio ni como arma de castigo. No podemos olvidar que el personal de salud debe trabajar en equipo, sin restarle importancia a ninguno de los otros profesionales, porque todos van a cumplir una función importante para el abordaje integral de los niños y las niñas. Entonces, trabajar de la mano, pediatras, gastroenterólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos y psicólogos para poder abordar de una forma completa esos problemas de alimentación. Como conclusiones, tener una sensibilidad en el trato con los padres, entendiendo que ellos ya vienen con una gran carga de ansiedad y frustración, que como personal de salud hay que identificar los signos de alarma que orienten hacia causas orgánicas que son las que requieren un abordaje prioritario,
y que aunque en la mayoría de los casos podemos encontrarnos ante una percepción errónea del poco apetito de los niños, va a existir un porcentaje de aproximadamente un 5% de niños que pueden presentar un trastorno de alimentación grave. También debemos optar siempre por identificar cuáles son estas conductas de alimentación inadecuada que van a tener consecuencias a mediano y largo plazo si no son corregidas y encausadas adecuadamente. Muchas gracias. Jennifer, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene preguntas, si quiere hacer un comentario. Buenos días. Hola, buen día. Hola, profe, soy Tatiana. Hola, Tati, ¿cómo estás? Muy bien. Agradecer pues el espacio, excelente tema. Yo quisiera preguntar con respecto a los alimentos. Bueno, yo tengo una bebé de 20 meses. Mm, He tenido pues ese problema de esa ganancia de peso muy lenta, poca, teniendo en cuenta de que ella come bien, acepta pues la mayoría de los alimentos, pero en poca cantidad. El pediatra le ha mandado zinc para abrir el apetito. Yo he intentado dárselo, pero ella no lo recibe. Quisiera saber cómo la opinión al respecto. Como si debo insistirle, si no sé, no, o sea, no, de parte mía, yo no se lo doy pues como obligada, porque le he comprado pues como diferentes, ella rechaza ese sabor dulce porque eso sabe muy dulce. Entonces no sé si está haciendo, no sé si negligencia de parte mía o mal, que no le insista en darle pues ese medicamento. Gracias, Tati. Jennifer, ¿tenés algo que decirle a Tatiana? Sí, Tatiana, buenos días. Mira, antes de pensar que hay negligencia de parte tuya, yo pienso que hay que ver que tu hija no presenta, digamos, un problema más de rechazo, ni puede, digamos, existir. No conozco cuáles son los datos antropométricos, pero si existe o no compromiso nutricional. Yo pienso que lo primero que tienes que hacer es que esos alimentos que ella te está recibiendo, tratar de que sean de forma equilibrada en la alimentación para así tratar de darle una oferta nutricional adecuada. Yo quiero adicionar algo ahí con el zinc y es que si bien puede favorecer el apetito en algunos niños, no tiene el mismo efecto en todos, ¿cierto? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Jennifer expuso acerca de la ciprofloxacina y otro de los medicamentos que más comúnmente son usados es el zinc. Sin embargo, en un niño que pueda tener, por ejemplo, sus depósitos plenos, no necesariamente el zinc va a tener un efecto para estimular el apetito. Y yo quiero hacer una observación dando pie a lo que dice Tatiana, y es que Jennifer, la exposición fue excelente, maravillosa, demasiado completa. Es un tema del día a día. Para quienes no somos padres, pues es, entre comillas, muy fácil decirle a la mamá, pues que si el niño no quiere comer, que no le insista, que lo deje tranquilo, que en algún otro momento, pues se le abrirá el apetito y comerá, pero obviamente para los padres es una situación más compleja, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero resaltar algunas cosas antes de darle la palabra a Gloria, y es que nadie se debería sentar a la mesa bajo un ambiente de batalla campal, nadie. Llorando, gritando, pataleando, echando cantaleta, pellizcando con la correa, o sea, eso no ayuda en absolutamente nada. Entonces el estrés que generan los padres, que el niño no coma, se termina convirtiendo en un círculo vicioso. El padre se estresa porque el niño no come, el niño se estresa porque lo están presionando, no come, la mamá se estresa, y eso en lugar de hacer fluir las cosas vuelve todo un caos. Entonces,
creo que es muy importante, Jennifer lo mencionaba, que ya los padres vienen con una carga emocional muy alta y de qué manera nosotros también la podemos alivianar. Así como hay diferentes causas de inapetencia o de poco apetito, fobia, selectividad, causas orgánicas, una mala percepción de los padres. En muchísimas ocasiones los padres piensan que el niño está comiendo mal, esperan que se coma un montón de comida y en realidad los requerimientos nutricionales se están cubriendo. Entonces, así como hay diferentes causas, también hay diferentes abordajes. No podemos meter a todos los niños en el mismo saco, no podemos tratar pues igual al niño que estuvo hospitalizado, que recibió nutrición enteral por sonda, al niño que tuvo una quemadura esofágica. O sea, hay miles de aspectos que debemos tener en cuenta antes de definir cuál va a ser la orientación que vamos a dar a esos padres. Pero yo sí quiero hacer también una cuña aquí muy importante, y es con relación a lo que decía Tatiana sobre el aumento de peso. Ojo, siempre nos estamos fijando demasiado en la curva del peso y la talla. Siempre estamos obsesionados con que el niño tiene que ir por la línea verde, tiene que subir de peso, tiene que estar perfecto, y a veces es un niño con una muy buena alimentación, que pues es un niño magro, puede que no tenga el peso y la talla en la mediana, pero tiene muy buenos datos, tiene muy buena alimentación, no tiene signos físicos carenciales, y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque si estamos esperando que todos los niños todo el tiempo suban el peso esperado según la OMS, probablemente eso genera más estrés también en los padres. Y no necesariamente el niño que no viene subiendo de peso es un niño que esté desnutrido, puede tener periodos de ganancia que sean diferentes. Entonces creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Y dale, profe, te doy la palabra. Adelante. Bueno, buen día para todas y todos. Agradecer el espacio, muy agradable. A Jennifer, muy excelente la presentación. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Adriana, al 100. Pues lo ideal de comer es el disfrute, qué rico, me encanta comer esto, pero yo estoy convencida de que el problema de la alimentación es más de los padres. Es la ansiedad que nos da, pues yo lo viví y yo entiendo lo que nos está diciendo Tatiana, porque yo viví eso con mis hijas y siendo nutricionista, que fuera al control de crecimiento y desarrollo y me dijeran, literal, su niña está desnutrida y yo nutricionista. Y era porque, pues en ese entonces era con la NSHS y los amamantados eran desnutridos en esa interpretación. Yo les quiero contar que yo he estudiado pues como muy a profundidad el tema de los niños amamantados y tenemos que hablar de ese tema como aparte porque los niños amamantados es de verdad, la necesidad de calorías es mucho menor comparado con el que no es amamantado. El apetito es completamente diferente, incluso en este estudio que nos entregan de alimentación complementaria y que nos dicen de 6 a 9 meses, de 6 a 8 tanto, de 9 a 11 tanto, de 12 a 24 tanto. Cuando nos dicen calorías, no se tuvo en cuenta la libre demanda. Entonces puede ser que si me dice que necesita 200 calorías y el niño pues se pega mucho al pecho, no va a tener interés en comer. El otro tema es como la autorregulación, que cuando consumen del pecho, ellos autorregulan su necesidad de consumo. Y la última idea que les traigo, y es una invitación, me encantaría que investigáramos sobre esa selectividad. Nosotras, pues las que amamantamos 2 años o más, en conversaciones pues así como casuales, lo hemos expresado, esos niños van creciendo y son demasiado selectivos. Yo les quiero compartir que mi hija Alejandra, que tiene 22 años, probó la papa a los 18 años, desde pequeña,
Nada del grupo de tubérculos, papa, yuca, plátano, cero. Frijol, garbanzo, lenteja, cero. Después de los 18 años vino a probar esos alimentos. Entonces, yo sé que hay algo que tenemos que investigar sobre esa selectividad. Bueno, eso era lo que yo quería decir, es que me emociona mucho y hablo mucho. Muchas gracias por todo. Profe, muchas gracias, excelente. Yo quiero hacer ahí también otra observación, estoy completamente de acuerdo con la profe en dos cosas. Uno, también en que cuál es el ejemplo que dan los padres, ¿cierto? Porque estamos esperando que el niño coma absolutamente de todo, pero cuando uno interroga a los papás y les pregunta qué tan amplia y variada es la dieta, ahí nos quedamos muy cortos. Entonces, enseñar desde el ejemplo es supremamente importante. Otro, hay muchas dinámicas en torno a la crianza y a la alimentación de los niños. Entonces, los papás están muy angustiados porque los niños no están comiendo, pero los niños por X o Y motivo están todo el día al cuidado de otra persona que tiene que brindar la alimentación. Entonces, eso también lo hace un poco complejo. Tener diferentes métodos de conducta alimentaria. Entonces, con los papás la alimentación es en la mesa, todos muy juiciosos, en horarios regulares, pero cuando lo cuidan los abuelos, con los abuelos es en el sofá, viendo televisión, come lo que quiera. Obviamente eso también puede confundir un poco a los niños. Quería contarles eso del ejemplo y Jennifer, pues hay muchas felicitaciones, el tema es muy interesante y nos pregunta Lorena que si tenemos alguna opinión de la buclicina. La verdad, primera vez que escucho, Jennifer, yo no sé si tú has escuchado algo. No, doctora, tampoco la había escuchado. Puedes revisarlo. Ay, Lore, vamos a revisar y te contamos, porque en verdad no tenemos Bueno, ni idea. ¿cómo están? ¿Qué más, profe? Adri, la profe Gloria, ¿cómo están? Hola. Ustedes saben que a mí me gusta mucho nutrición, pues, y digamos que de la consulta que hago, pues, el 50% es nutrición, y buclicina ha sido como, digamos, el primo de la ciprofloxacina, y se inició como manejo, digámoslo, hace mucho tiempo. Yo también lo vine a conocer, pues, en la práctica, pues, cuando yo era residente tampoco lo conocía, como manejo, entre comillas, antihistamínico. Entonces, digamos que muchas veces cuando se lo dan a los niños, les da sueñito. Y pues se utiliza en ocasiones para el apetito, ¿cierto? Y como todo, en algunos niños funciona, en otros no. Entonces quería saber si de pronto ustedes habían leído algo, tenían algún artículo, porque alguna vez en el curso de lactancia y en algunas cosas de lactancia con otros compañeros pediatras, algunos pues les ha funcionado, a otros no. Es igual que el zinc, a algunos les va bien, a otros no. Entonces, pues, si a alguno le funciona, alguno sabe algo, investiga, no, me cuentan. Gracias, Lore, claro que sí. Y yo quiero un último aporte porque como la profe Gloria también me emociono mucho con el tema y es que también creo que tenemos que ser un poco más flexibles. Voy a dar una opinión muy personal. Siempre hemos dicho que en el caso de los niños selectivos, el que definitivamente no quiere probar alimentos, hay que hacer repetición, 10, 15 veces, ofrecer el mismo alimento hasta que de pronto lo acepte. Obviamente Jennifer lo dijo y fue muy clara, cuando hay una selectividad muy marcada de niños que consumen solo 10 o 15 alimentos, pues tendremos que hacer una intervención diferente. Pero, y siempre hemos dicho que un niño no puede decir que hay algo que no le guste si nunca lo ha probado. En mi caso, sí. Entonces yo, por ejemplo, jamás en la vida he probado el atún. Tengo claro que jamás lo voy a probar y eso no hace que sea un problema en la alimentación. Recordemos que hay muchos intercambios también de la proteína y de otros alimentos que podemos tener en cuenta. Entonces también identificar esa selectividad y ese rechazo de alimentos, si es muy amplio o si son alimentos muy puntuales que puedan ser reemplazados por otros y que de alguna manera eso no genere también un conflicto como en la familia. Hace poco en el consultorio
llegaron unos papás con una motivación muy bonita y era que ellos me decían de su niña de casi 3 añitos que en realidad estaban empezando a notar como ciertas dificultades en la alimentación y que querían una orientación al respecto porque de ninguna manera esperaban que la alimentación se convirtiera en un campo de batalla, sino que querían tener como todas las herramientas para un buen abordaje. Eso me pareció excelente. Profe o Kelly, levantaron la mano. Adelante. Hola, buenos días, soy Kelly. ¿Cómo está, Adri? Tan amable es que quiero hacerles una pregunta. ¿Hasta qué edad podríamos nosotros decir a los papás que sería, entre comillas, normal que los niños sientan esta inapetencia de no querer comer es absolutamente nada? Kelly, en lo que yo encontré de la revisión, generalmente todos estos problemas de alimentación deberían de ceder hacia los 6 y 7 años de edad. Muchísimas gracias. Generalmente cuando son relacionados con esta causa más conductual que fisiológica y se han descartado como todas esas causas orgánicas del problema. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, igual yo creo que la exposición fue súper clara. Liliana levantó la mano. Adelante, Liliana. Hola, muy buenos días para todos. Excelente contenido de la charla. Me parece muy buena. Yo tengo una pregunta y es, ¿hasta qué edad es normal como que un bebé eh, ponga la lengua, o sea, como que se vea como si parecía reflejo de extrusión, o sea, como que se le pone el alimento de cierta consistencia, pero el bebé lo saca de la boca? Jennifer. Pues generalmente, digamos que este rechazo con la sacada del alimento de la boca se hace en la transición. Generalmente se le debe ir haciendo como esta reintroducción del alimento en repetidas ocasiones porque pues él está acostumbrado solamente a la parte de succión y cuando se hace la introducción de sólidos puede existir este rechazo. Pero ya una vez se adquiere completamente pues, la alimentación de los sólidos, va a mejorar todo este proceso. Ok, pero digamos que hasta qué edad se consideraría normal o esperado. Liliana, en realidad ese reflejo de extrusión debería ir desapareciendo alrededor del 4º y 6º mes, ¿cierto? Recordemos que ese es que a veces lo confundimos también, sobre todo en los niños que están siendo amamantados, porque ellos deben tener la lengua en una posición diferente para poder hacer el arrastre al pecho. Entonces, alrededor del 6º mes se supone que ese reflejo de extrusión debe ir desapareciendo y, como dice Jennifer, ofrecer alimentos de todo tipo de consistencias va a favorecer que ese reflejo se vaya como corrigiendo, por decirlo de alguna manera. No sé si de pronto eso responde a tu pregunta. Yo quisiera adicionar algo. Adelante, profe. Mira, es que además del reflejo de extrusión, que los niños lo hacen para poder succionar, ordeñar la areola, está el tema del movimiento rotatorio del bolo alimenticio, y ese movimiento rotatorio lo empiezan a adquirirlo más o menos a los 18 meses. Entonces, por ejemplo, las mamás que dicen es que a mi niño no le gusta comer carne, no es que no le guste la carne, sino que no le gusta es el sabor, la consistencia, lo fibroso. Y él no es capaz, así quisiera, uno lo ve como haciendo el esfuerzo, pero la vida no le da
porque no tiene el movimiento rotatorio activo. Y si empieza a los 18 meses, entonces al año y medio apenas podríamos darle un alimento tan fibroso. Y lo otro es que hay una ventana crítica de alimentos grumosos, que es la que dice que si no le damos antes de los 10 meses grumoso, va a ser muy complicado que ese niño acepte esas texturas y esas consistencias. Perfecto, entendido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y qué bueno que este tema fue del agrado de todos. Gracias, Jennifer, excelente. Muchas gracias a ustedes por este maravilloso espacio. Muchas gracias a todos por la asistencia.